Y para terminar, y para terminar o sea, mencionar los textos, ¿no? En los cuales nos basamos para hacer comentarios sobre este tema de que Jesús, o cómo saber que Jesús, el que la pasa con él, es profeta y mensajero. Entonces, en la Biblia misma encontramos, por ejemplo, hablando del tema de que Jesús, o sea, o el término hijo de Dios, no es utilizado únicamente para referirse a Jesús, sino también a otros profetas, ¿no? Y así entendemos que Jesús no es hijo de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿no? Dice también en Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad, ¿no? Y en otra narración de Reina Valera revisada, ¿no? Revisada, dice, en vez de decir, ha glorificado a su siervo Jesús, dice, ha glorificado a su hijo Jesús. Eso lo pueden ver, ¿no? En Hechos 3:13. Lo pueden revisar en Reina Valera revisada. Van a encontrar que dice, ha glorificado, en vez de decir ha glorificado a su siervo Jesús, dice, ha glorificado a su hijo Jesús. A su hijo Jesús, ¿no? Y también en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, ¿no? Entonces, el término hijo no quiere decir hijo como nosotros los humanos entendemos, ¿no? Este es mi hijo, esta es mi hija, este es mi hijo, no, sino es utilizado para referirse, ¿no? A siervo. Y recuerden que la traducción, ¿no? La Biblia que tenemos hoy, que es una traducción de traducciones anteriores, ¿no? Basada no en el texto original, sino basada en traducciones anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque el idioma que existe hoy, o que hay cristianos que son, o católicos que son españoles, ¿no? Hispanohablantes, y necesitan tener esa palabra en español, por eso ha sido traducida. Así como las lenguas anteriores también tenían la palabra, o sea, tenían la Biblia, digamos, en su idioma, ¿ya? En su idioma. Entonces, en verdad, los textos, hermanos y hermanas, son muchos, ¿no? No quiero extenderme en esto, ¿no? Pero en verdad, esos textos en sí, o sea, destruyen o, digamos, esos textos en sí nos enseñan claramente, tanto en base a los textos del Corán, ¿no? Que es un texto auténtico, que es un texto, digamos, completamente palabra de Dios, ¿no? Declara que es profeta y mensajero, ¿no? Hasta declara lógicamente que Jesús es profeta y mensajero, que su nacimiento que no hace que sea o que fuera un hijo de Dios, ¿no? Un hijo de Dios. Si es por este hecho, ¿no? O por esta razón dicen que es hijo de Dios, no. Hubo un profeta antes que él, un ser humano antes que él, que fue nacido sin padre, sin madre, ¿no? Entonces, si decimos que Jesús es Dios, eso es peor todavía, ¿no? ¿Cómo un ser humano puede ser Dios? ¿Acaso no sabemos que las características de Dios, eh, que las características de Dios son ser el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, ¿no? ¿Acaso es el sabio de todo, es el gran sabio, ¿no? El más sabio, el conocedor de todas esas cosas, ¿no? El creador de todas esas cosas,
¿no? Que no necesita de nadie, no necesita nada, no necesita de nadie, ¿no? Que no come, no bebe, no duerme, ¿ya? No come, no bebe, no duerme, es decir, no tiene la necesidad, no tiene hambre, ¿no? No tiene sed, no necesita descanso. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. No le afectan ni sueño, no le afectan ni sueño ni somnolencia. No es un Dios que necesita descansar como nosotros. No podemos, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala es completamente diferente de las características humanas. Entonces, lo que ha pasado que han asemejado, ¿no? Han comparado las características humanas con las características de Allah subhanahu wa ta'ala, con las características de Dios. Y eso es completamente incorrecto, ilógico, irracional, imposible, ¿no? Imposible, ¿no? También, hablando de argumentos lógicos, si Jesús, que la pase con él, era hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios lo tomó como hijo de Dios, ¿no? Y pasaron miles de años, y pasaron, y ya antes que él, profetas como Adán, Abraham, Ismael, Salomón, David, Moisés, etcétera, ¿no? O si es que él murió para perdonar nuestros pecados o borrar los nuestros, ¿no? En este caso Dios sería injusto. Si Dios lo mandó y también Él murió por nosotros, aunque es ilógico también, ¿no? ¿Cómo sería justo decir, o sea, si Juan por ejemplo, si X mata a Y, ¿no? Y viene Jesús y perdona los pecados de X. ¿Dónde está la justicia? Sabemos que Dios es el más justo. Entre las características de Dios es que Dios es el más justo, ¿no? Que tiene que haber justicia, no puede haber injusticia, ¿no? Entonces, y eso también niega y rechaza el hecho de que Jesús fue matado, fue crucificado. Y eso es lo que dice el Corán. Eso es lo que dice el Corán, ¿no? Dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y por haber dicho nosotros matamos al ungido, aquí mejor lo tengo en otra traducción más clara, Allah subhanahu wa ta'ala dice, eh, sí, dice, y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios, pero aunque así lo creyeron, no lo mataron, ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él, Jesús, tiene dudas al respecto, no tiene conocimiento certero. O sea, la gente solo escuchó y comenzó a repetir lo que escuchó sin corroborar, ¿no? Sino que siguen suposiciones, pero en la realidad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Dios es poderoso, sabio, ¿no? La gente del libro comprenderá antes de la muerte la verdad sobre Jesús. Y el día del juicio, Él testificará en contra de quienes lo negaron y de quienes lo adoraron. De hecho, los musulmanes creemos que Jesús regresará a la tierra, tal como dijo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Que Jesús, o sea, una de las señales mayores del fin de los tiempos es el retorno de Jesús a la tierra, ¿no? Y vendrá, matará al cerdo, ¿no? Destruirá la cruz, impondrá al jizya, que es un impuesto no islámico, y también gobernará, ¿no? Y habrá paz y prosperidad en su momento. Y después morirá normal, tendrá una muerte normal, ¿no? Siguiendo también, y seguirá las enseñanzas del Islam, y será enterrado por los musulmanes, ¿no? O sea, según también las enseñanzas del Islam. O sea, la narración islámica
es más lógica que la narración cristiana, ¿no? Es más lógica, tiene más lógica que la narración, ¿no?, bíblica o cristiana, ¿no? O sea, por todos lados, por el lado de que no es hijo de Dios, por el lado de que no es Dios, por el lado de que no puede hacer nada, tanto en base a la Biblia, los textos que habíamos escuchado, como en base a los textos del Corán, ¿no? Si no es un ser humano como nosotros, ¿no? Que fue enviado, sí, eso es lo que le hace diferente, que fue enviado por Dios como profeta y mensajero, que sí su nacimiento fue milagroso, que Allah subhanahu wa ta'ala le concedió milagros, tal como concedió milagros a otros profetas y mensajeros. ¿Para qué? Para que la gente creera, digamos, creera en su mensaje, ¿no? Para saber que es de Dios, porque para ver algo anormal, ¿no? Y saber que eso es de Dios, ¿no? Como un ser humano no puede, por ejemplo, curar al leproso, no puede dar vida al muerto, entonces eso ningún ser humano lo puede hacer, excepto si es concedido como milagro, ¿no? Por Dios, para corroborar o para, digamos, confirmar que es profeta y mensajero de Dios. También vimos que, o sea, no puede ser Dios, no puede ser Dios. También vimos, tanto a través de textos del Corán como de la Biblia, que no es hijo de Dios. Y que el término hijo, es referido más bien al siervo, ¿no? Eso lo pueden ver a través del texto que les había dicho que encontré dos narraciones. Una dice, siervo de Dios ha glorificado a su siervo Jesús, y en otra dice, ha glorificado a su hijo Jesús, ¿no? Y también, además, otros profetas y mensajeros son llamados también hijos de Dios. Entonces, primero, el término hijo de Dios no es utilizado únicamente para referirse a Jesús. Uno. Dos, no significa hijo así, ¿no? Como nosotros los seres humanos tienen hijos, no se refiere a eso, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? O sea, no es propio de Dios tener un hijo, ¿no? ¿Acaso es propio que un ser humano tenga, digamos, a su gatito que tiene en la casa como hijo? Incompleta, o sea, indiferente, o sea, es completamente diferente, ¿no? Es que el gato tiene características diferentes y el ser humano tiene otras características. Imposible, ¿no? Imposible. ¿Acaso el ser humano puede tener a una casa o sea, que ha construido, o sea, la puede tener como hija? Imposible, imposible, o sea, ilógico, ¿no? No ni siquiera se puede decir esto. Lo mismo, ¿no? No es propio de Dios tener un hijo, glorificado sea. Cuando decide algo, dice sé y es, ¿no? ¿Cómo puede tener un hijo siendo él el creador de todas esas cosas? El creador de Jesús mismo, de su mamá, de sus abuelos, de todos los seres humanos, ¿no? El que ha dado el oído y también la vista, ¿no? Y el intelecto de los seres humanos, el que ha creado los cielos y la tierra para los seres humanos, ¿no? El que o sea, que ha hecho que haya vida, digamos, en esta tierra para los seres humanos y otros seres. ¿Cómo puede ser que tiene a Jesús como hijo? Allah subhanahu wa ta'ala dice, miren el peligro de este decir. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, dicen, el compasivo tuvo un hijo. Han proferido algo terrible. Los cielos estuvieron a punto de hendirse, la tierra de abrirse y las montañas de caer derrumbadas, porque le atribuyeron un hijo al compasivo. No es propio de la grandiosidad del compasivo tener un hijo. Todos los que habitan en los cielos y en la tierra se presentarán sumisos ante el compasivo. Los ha enumerado y contado perfectamente. Todos se presentarán solos ante él el día del juicio, ¿no? Entonces es ilógico, irracional, impropio,
¿no? Entonces, inaceptable, inaceptable. Y además, el Corán y la Biblia, ¿no? También confirman esto. Y entonces, lo que queda es un profeta y mensajero en base a lo que dice el Corán y en base a lo que dice la misma Biblia que sus creyentes, ¿no? Que sus creyentes, ¿no? Que toman a Jesús como Dios o como hijo de Dios, entonces, dice, ¿no? Que la misma Biblia dice que es profeta enviado de Dios y lo dice claramente, ¿no? O sea, solo tiene una sola interpretación, ¿no? O sea, no puede tener varias interpretaciones porque deja claro, ¿no? Que Jesús, y no solo en un solo texto, sino en varios textos, que ha sido enviado, que Jesús mismo oraba, que Jesús mismo, o sea, se sometía a la voluntad de Dios, etcétera. Entonces, todo está claro, o sea, con respecto a que Jesús, que la paz sea con él, es un profeta y mensajero, ¿no? Y hay mucho que decir al respecto, pero pienso que eso es suficiente y espero que Allah subhanahu wa ta'ala haga útil esa charla y de gran beneficio para todos nosotros. Ahora, bueno, pasamos si tienen algún comentario, alguna observación al respecto. Eh, Ustedes tienen la palabra. Sí, hermano Rui García. Sí, el término padre también, o sea, en Efesios 4:6 dice, o sea, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos. O sea, Padre no se refiere también a Padre, como por ejemplo comprendemos nosotros los humanos, ¿no? Padre, ¿no? Padre de, por ejemplo, de Juan, padre de Ismael, padre de Aisha, padre de Fátima. No, sino es Dios, ¿no? Que Dios mismo, o sea, es, por ejemplo, como dice en Efesios 4:6, ¿no? Un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos. O sea, es una forma de decir que Dios es el creador, sustentador, digamos, supremo de todos. Y hay muchos versículos para que entendamos este significado simbólico de la palabra, ¿no? Recordar siempre, siempre, siempre que, o sea, que la Biblia que tenemos hoy es una traducción. Por eso vamos a encontrar, y no es una palabra de Dios, por eso vamos a encontrar o sea, muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo aquí dice Padre y a qué se refiere? ¿Cómo aquí dice Señor? Por ejemplo, ¿cómo dice ahí siervo y en otra narración dice, digamos, dice hijo, ¿no? Entonces, o sea, eh, ¿cómo se llama? O sea, hay contradicciones, ¿no? Hay contradicciones, hay contradicciones. Inshallah, Estefania, podemos, inshallah, compartir los textos, inshallah, ¿por qué no? Buena opinión, inshallah, en los grupos. No podemos decir hoy, sino, inshallah, en los próximos días, inshallah. A ver, alhamdulillah. Sí, Jesús nació en Palestina. Nació en Palestina.
Hermano Ali, o sea, ¿esta es una pregunta o cómo es? No, no entiendo, disculpe. O sea, ya, ¿cómo, cuándo los libros cuándo los hombres del libro dicen nadie viene al Padre si no es por mí? No, no entiendo, discúlpame. ¿En qué texto, hermano? Para, sí, pero ¿en qué texto? O sea, si puede darme la referencia. Bueno, en la Biblia encontramos sí también textos que van en, a ver, Juan 14:6. Encontramos textos que sí también van en contra de la, ¿cómo se llama? Del Corán, ¿no? O sea, no es que todo lo que hay en la Biblia es correcto, no. Nuestra creencia con respecto a la Biblia es de tres clases. La primera clase es los textos que coinciden con el Corán. Los aceptamos y los creemos también. Como por ejemplo esos textos que mencioné sobre Jesús, ¿no? Sobre Jesús. Eh, Esa es la primera clase. La segunda clase, textos que contradicen lo que dice el Corán. Lo que dice el Corán. Esos textos son, o sea, introducidos o no son, o sea, son, digamos, incorrectos. Son incorrectos y no los aceptamos, no los creemos, ¿no? Y la tercera clase es que hay textos, pero no sabemos si coinciden con lo que dice el Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o no. Entonces, no declaramos si, si los aceptamos o no. No decimos los aceptamos o los negamos. No. Juan 14. Bueno, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, eso se puede interpretar de varias formas. La primera, o sea, como por ejemplo el hermano dice y algunos dicen, no, aquí hay un texto, no, hay un texto que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, eso puede ser un argumento para aquellos, porque ese texto tiene varias interpretaciones, o podría tener varias interpretaciones. O sea, eso podría ser un argumento para las personas que dicen, no, o sea, tenemos que tomar a Jesús, o sea, que pasar por Jesús, ¿no? Para llegar al Padre. Eso puede tener esa interpretación. Uno. Otra interpretación es que sí, hay que seguir sus enseñanzas. Eso quiere decir que hay que seguir sus enseñanzas. Sin seguir sus enseñanzas no podemos llegar al Padre, es decir, a Dios, ¿no? Sino a través de las enseñanzas que dejó Jesús. Como por ejemplo, o sea, nosotros, ¿cómo podemos practicar el Islam? Si no es a través de las enseñanzas que dejó el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, o sea, ¿está claro? Entonces, se puede interpretar así. Pero los textos anteriores, por ejemplo, que mencioné que Jesús es profeta de Dios y que dice que no puedo hacer, no puede hacer mi voluntad, sino la de quien me envió, sino la tuya. Entonces, son textos claros que no, que no, que no podrían tener más de una interpretación, ¿no? Más de una interpretación.
Y además, o sea, por ejemplo, si alguien me dice, no, en Juan dice 14:6, tal cosa, ¿no? Entonces le digo, también hay esos textos, ¿no? Entonces, eh, que dejan claro también que Jesús mismo, él adoraba a Dios. Jesús mismo vino como profeta y mensajero para transmitir de que Dios es uno y que hay que adorarlo únicamente a Él. ¿Ya? Entonces, o sea, me van a disculpar porque tengo una clase ahorita, ¿no? Entonces, espero que hayan, se hayan beneficiado de